Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Tercera visita oficial al Metro de Bogotá, parte 2. Cuando se cuenta con el privilegio de poder participar en una actividad de este tipo, con más de 100 periodistas y su equipo técnico, lo menos que puedo hacer para mis seguidores interesados en nuestro Metro de Bogotá es compartirles todo cuanto más pueda. Por cosas del destino logré la mejor ubicación para hacer esta grabación, algo que en las siguientes entregas reflejará la falta de juguetes tecnológicos, para ofrecerles una producción más a la altura de esos medios poderosos. Como dicen en algunos lados, el problema no es de flecha, sino de indio, y ustedes, queridos corresponsales, con su celular de menos de 500.000 pesos o menos de $100, han compartido múltiples veces documentos históricos de un valor incalculable. Gracias de corazón. Muchos temas tratados. Sorprende gratamente el nivel técnico que presenta el alcalde. Es fundamental que todos, incluido este humilde creador de contenido, logremos aumentar el conocimiento para replicarlo a nuestros seres queridos. Este es un video largo, sin cortes de edición, y espero lo disfruten tanto como yo al prepararlo para ustedes. Bienvenidos de nuevo. Saben que ya hemos cerrado varias estaciones y que la semana, al arranque de marzo, vamos a tener nuevos cierres de estaciones. Eso afecta la operación del sistema. Es complejo construir una obra de esta envergadura con una operación permanente de un sistema como Transmilenio, pero tenemos que lograrlo, lo estamos logrando y tenemos que ponernos de acuerdo para lograr que eso siga avanzando. Entonces esos son retos que surgirán a lo largo de lo que viene. ¿Qué hitos vamos a tener este año? Este año vamos a tener hitos importantes. Como ustedes saben, ya llegaron a Colombia los rieles. Están en proceso de llegar a Bogotá. Han llegado ya muchos. Ahorita en el patio ustedes van a ver la construcción de la línea de prueba que se hace dentro del patio taller. Es una línea de 905 metros de longitud. Ya arrancó la instalación. Debemos estar un poco por encima ya de cuántos metros. No sé, estábamos en 50. Vamos en 150 metros, 100, alrededor de 100 metros ya de esa línea. Por ahí es donde primero van a rodar los trenes en prueba, por esa línea. Esa línea tiene que estar lista para que cuando llegue el primer tren en septiembre podamos allí hacer el proceso, digamos, de, no sé cómo se llamará eso, como de preparación del tren para que, alistamiento del tren, para esa primera zona. Es una línea recta que hay en el costado, digámoslo así, como más oriental tal vez del patio taller. Y es donde se instalan los primeros rieles. Son más de 6.600 toneladas de rieles, son más de 120 kilómetros de rieles. Cerca de 24 kilómetros de esos rieles van a estar en el patio taller, en ese ramal de prueba y en los ramales de entrada a las cocheras, donde hay un avance significativo también en todo el patio taller. Ustedes lo van a ver. Allí en el patio taller se fabrican y se creó la planta que fabrica los pilotes en PHC. Los pilotes es, digámoslo así, para los no ingenieros como yo, es como el pilote es la herramienta que se pone en el suelo, se entierra, digamos, para que sea el soporte de toda la estructura. Esos pilotes se fabrican allí, hay dos modelos de pilotes. Uno es que se fabrica ya, que es la mayoría, el PHC se le dice, el prefabricado, y el otro tipo de pilote es el preexcavado, que se construye ese sí in situ, con una máquina piloteadora, y después les explicarán allá en el patio taller el proceso. Pero la mayoría son PHC. Esos pilotes tienen diferentes tamaños, pero la mayoría son de 15 metros. Es como un tubo, hagan de cuenta, que es un armazón de acero, que después se le echa concreto, se mete en una máquina que con una fuerza centrífuga garantiza que el concreto se adhiere al acero. Después de eso entra como a una... Yo le digo, yo no sé si será así, pero como una especie de horno de maduración rápida para que ese concreto tome, digamos, la fuerza que debe tomar un poco más rápido de lo que usualmente el concreto toma, y de ahí salen y se producen. Esos estamos hablando de pilotes de 15 metros, la mayoría, hay de diferentes tamaños. Pueden ponerse varios y se van soldando, se van uniendo, y pueden llegar en algunos puntos hasta 60 metros de profundidad la cimentación del metro. Estamos hablando de 60 metros, pues si un edificio tiene pisos de 3 metros, estamos hablando de un edificio de 20 pisos de profundidad más o menos, para que entiendan un poco. Esos pilotes son, como les digo, el soporte del proyecto, y es lo que conforma los pilotes
un apoyo. El apoyo puede tener diferente número de pilotes, por ejemplo 12, 16, hasta 20 pilotes en algunos casos que van a esa profundidad. Y eso en la parte de arriba del apoyo conforma lo que le dicen los ingenieros del metro un dado. Después del dado, que es de concreto, digamos, y que como que agarra, digamos así, los pilotes arriba, viene la columna del metro. Encima viene lo que se le dice la viga capitel, que es como que algunos periodistas me han dicho, y creo que tienen una fórmula mejor para describirlo, como una especie de cola de ballena. Es la viga capitel, y encima de la viga capitel se instalan las dovelas o las vigas en U, que es lo que va armando el viaducto. En el patio taller ustedes, además de la fábrica de pilotes, van a ver también la fábrica de dovelas. Esas dovelas son las que va la viga lanzadora, que es ese aparato que uno ve, que es azul naranja, que se va moviendo, que tenemos ya 7 en operación, vamos a tener 8 en operación, que van armando el viaducto gradualmente, mueven y suben esas dovelas. Cada dovela, ustedes van a ver, depende, pero la mayoría pesan 44 toneladas, cada una. Algunas pueden pesar hasta más de 55 toneladas. Otras son un poco más pequeñas, que son las que se ponen, les vamos a explicar dónde, en qué puntos. Pero cada dovela tiene, digamos, una localización específica. No es que se fabrican las dovelas y después vamos armando el viaducto sino es como un punto específico. Entre qué columna y qué columna y en qué posición va esa dovela, se sabe desde que se fabrica la dovela, con unos criterios que están enviados inclusive desde China. Es importante porque eso muestra el detalle, un poco el reto en términos de ingeniería que tiene este proyecto. Entonces ahí van a ver ustedes la fábrica de dovelas, cómo se fabrican esas dovelas, cómo se unen, cómo luego en el viaducto se van armando. El proyecto originalmente tenía contemplado 6 vigas lanzadoras. Sin embargo, en unos cambios que se hicieron, el contratista se comprometió a traer 8 y eso va a permitir agilizar. Gracias a eso vamos a llegar a un ritmo este año, muy pronto, este semestre, yo creo que llegaremos a un ritmo de construcción de viaducto por encima de los 300 metros a la semana de viaducto. Vamos a estar construyendo. Ahora yo creo que estamos alrededor de los 200 metros más o menos. Un poco más de 200 metros, pero vamos a poder llegar hasta cerca de 300 metros por semana. Eso va a ser bien impactante porque la gente va a ver, digamos, esto pone presión a la construcción de todo el resto de la cimentación, de los pilotes, de los apoyos, de las columnas, de los capiteles, porque si esos no van al ritmo que se requiere, va a llegar un momento en que las vigas lanzadoras están esperando que se hagan y que estén ya, digamos, con capacidad para recibir las dovelas, que podamos avanzar. Entonces ahí tenemos un reto de poder presionar para que eso siga avanzando a buen ritmo, se articule en algunos puntos donde ha habido eventualmente un ritmo que no es el deseado, para que logremos que ese ritmo de 300 metros se mantenga. Como hitos importantes para que ustedes tengan en la mente, en septiembre llega entonces el primer tren, a partir de ahí empiezan a llegar todos los trenes. El primer tren ya terminó su fabricación en China, el 4 de febrero, en este momento ya está en pruebas en China, tiene una temporada de pruebas allá y luego arranca para Colombia. Y a partir de septiembre, después de la llegada del primer tren, llegarán todos los demás gradualmente. Y hay un hito muy importante, y es que en mayo del año entrante, creo que es como el 20 de mayo, 22 de mayo, tenemos que poner en operación de pruebas, 5.750 metros de viaducto en pruebas, con trenes rodando. Esos son trenes que van a rodar desde el patio taller, donde vamos a estar, más o menos hasta la estación 4, que queda cerca de Compensar de Kennedy. Entonces, es un hito bien importante. Estos proyectos requieren de esas pruebas gradualmente, y pues vamos en ritmo para cumplir esa meta, pero tenemos que ser muy vigilantes de corregir cualquier cosa que haya que corregir para poderla cumplir, y es muy importante avanzar en ese sentido. Ya, digamos, tendremos otros hitos importantes, pero grande, pues son graduales. Tendremos, pues por ejemplo, tenemos este año el pulpo de la 1 de mayo con 68, que tendrá que terminarse este año el puente. Pero grandes, viene ya
la puesta en operación de prueba de todo el viaducto, los 23,9 y pico kilómetros de viaducto, en el mes de septiembre del 2027, ¿no? Ese es el reto. Y esa prueba implica que debe durar unos meses hasta que en marzo se pueda ya abrir la operación comercial para que cualquier ciudadano se pueda montar al metro. Eso es un poco, en términos generales, lo del proyecto. En el proyecto están trabajando más de 10.000 personas hoy. El 96% son colombianos, o digamos el 4% son ciudadanos chinos, 96% son ciudadanos colombianos, más o menos. Habrá algún porcentaje pequeño, tal vez de otras nacionalidades, pequeño. Son muy pequeños, son técnicos expertos, gente muy especializada. Algunos técnicos muy especializados, muy pequeño, pero esto está generando mucho empleo también. Ahorita también Leonidas les hablará del esfuerzo que estamos haciendo con el Metro Te Acompaña, que es un proyecto que se lanzó para precisamente atender el impacto que tiene el desarrollo de la obra. Es normal que una obra de infraestructura tenga impacto en su entorno, es normal, pero hay que trabajar para mitigar ese impacto, de alguna forma buscar posibilidades de compensación de ese impacto a la población aledaña. Y yo les digo una cosa, yo siento que la gente, tal vez con razón, es más tolerante con el impacto siempre y cuando vea que la obra avanza, que la obra se está consolidando. Cuando la gente con razón ve obras que se quedan quietas por diferentes razones, se frustra y con mayor razón pues cuestiona, y tiene toda la razón. Pero esta obra está avanzando y la gente, si hay algo que le dicen a unos críticos, es eso, es que la obra está avanzando y uno puede recorrer cualquier punto de la obra hoy y la gente dice, esta obra sí está avanzando. Pues esto nos está demostrando un poco que se pueden hacer obras. Hubo un reto con la calle 72, obviamente, ustedes lo saben, lo conocen. Ese reto, esa obra se arrancó en septiembre del 2021. Tuvo diferentes problemas, temas de hallazgos arqueológicos, temas de redes, temas de la operación también de Transmilenio encima, temas del subcontratista, que tenía el contratista allí también que falló. Eso afectó mucho a la población alrededor de la obra, sin lugar a dudas. El suelo inestable. ¿Señor? El suelo inestable también. Problemas con suelos ahí también, de acuerdo. El subcontratista lo cambiaron finalmente. Nosotros recibimos esa obra en un 47% de avance. Ya está por encima del 96%. En ese tema de inestabilidad de suelo, hubo que hacer una obra adicional en el costado suroccidental, en términos como de pilotaje allí para sostener ese muro pantalla. Eso llevó a una afectación del desarrollo de la obra, pero ya, digamos, se habilitó el espacio público del suroriente, del nororiente y del noroccidente, y falta solamente el suroccidental, que debe estar terminado en marzo. Ahí ha habido un procedimiento donde, como está contemplado en el contrato, el contratista podía comprar días, digámoslo así, de demora. Compró 60 días. ¿Qué implica comprar? No, realmente no es comprar, pero pues es que no le van a pagar el equivalente a 15 salarios mensuales por cada día que se demore. Eso se le va a descontar del pago que se le hace por esa obra al contratista. Y adicional a eso, digamos, se inició el proceso de cura, y adicional obviamente está el proceso de sanción que está en curso. Ya hubo, creo que una audiencia o dos audiencias en ese proceso de sanción. Pero digamos, poniendo en contexto esto, yo entiendo pues, el cuestionamiento, la crítica, etcétera, pero es un proyecto que tenía que estar listo en octubre del año pasado y que ya va a estar listo ahora en marzo, digamos. No es un problema pues que han tenido otras obras que han sido de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, que tenemos algunas obras con problemas de muchos años, como por ejemplo la novena, entre otras, y seguramente ahorita tenemos la oportunidad de hablar de algunas de esas obras, pero ese fue el problema con esa obra, y además se están tomando medidas para que se cobre lo que se deba cobrar, y también se sancione según el criterio que determine eventualmente el proceso sancionatorio. Entonces, así vamos con el proyecto Metro. Yo les menciono también el tema de recursos. El proyecto, más o menos a la fecha, ha recibido cerca de 4.2, 4.3 billones de pesos. De eso Bogotá ha puesto el 75%, o sea, Bogotá ha puesto 3 veces más que la nación para el proyecto. Eso estaba previsto, digámoslo así, en un inicio. A medida que avanza el proyecto,
la nación va asumiendo un rol cada vez más preponderante en la financiación, porque las vigencias futuras de la nación van hasta el año 2048, ustedes saben. Entonces, eso estaba previsto, pero es importante mencionarlo, ¿no? Que a la fecha, lo que ustedes van a ver hoy, el grueso de eso lo ha pagado Bogotá, lo ha pagado la ciudad de Bogotá. El convenio de cofinanciación es un contrato y como tal solamente se puede modificar de común acuerdo entre las partes. Ahí no ha habido acuerdo para modificarlo. La nación está al día, debemos decirlo, en los pagos que le corresponden de vigencias futuras, es decir, lo que tenían que entregar por ahora se ha cumplido hasta el segundo semestre de 2024, tenían que consignarlo en enero, lo consignaron, fueron 257.000 millones de pesos. El próximo aporte de la nación es de julio de este año, deben consignarlo, y el siguiente es en enero del 2026. Eso es lo que en principio está contemplado en ese decreto que se expidió de aplazar. Eso sumaría 770.000 millones de pesos. Digamos, repito, hasta ahora no han incumplido porque todavía no tenían que entregar esa plata, pero en el decreto está contemplado. Pues nosotros fuimos muy enérgicos en decir que eso no se puede modificar a menos de que estemos de acuerdo y lo firmemos en Bogotá. En Bogotá nosotros no descartamos mover parte de esos recursos siempre y cuando haya una fecha cierta y sea parte de un acuerdo con la nación, un acuerdo que le beneficie a la nación porque le libera espacio fiscal en el 2025, que tiene grandes retos la nación, pero también que beneficia a Bogotá. Bogotá, por ejemplo, está apostándole a algo que el mismo presidente, ya ustedes lo vieron en redes sociales, anunció, y es la financiación de la flota eléctrica de Transmilenio para la fase de Soacha, la fase 2 al portal del Vínculo. Son 269 buses eléctricos biarticulados y articulados. Es la flota eléctrica de biarticulados o articulados más grande del mundo, tal vez exceptuando China. Entonces, esa es una apuesta que tenemos donde la nación, por el mismo plan de desarrollo del presidente Petro en el artículo 172, puede financiar. Eso lo quedó en el plan de desarrollo del presidente Petro. Nosotros queremos que eso se cumpla y creemos que eso hace parte del acuerdo conjunto que podemos hacer y estamos trabajando en ese sentido. Pero en caso de que no nos pongamos de acuerdo eventualmente, porque hay que contemplarlo y hay que prepararse para todos los escenarios, yo le he pedido al equipo que revise las alternativas y en caso de que nos aplacen esos recursos sin un acuerdo o inclusive nos lo recorten, como lo planteó inclusive en un trino el presidente, pues iríamos a las instancias judiciales pertinentes para exigir el cumplimiento de ese contrato, por un lado, y por otro lado, buscaríamos la fórmula y tenemos la capacidad en Bogotá, a través de los recursos y de la capacidad de endeudamiento propia, de traer los recursos necesarios para que por lo menos lo que se requiera para suplir ese recurso que no entraría en caso de que esa decisión la tome la nación, pudiéramos ponerlo en Bogotá durante este y el próximo año. Eso le costaría a Bogotá, no significa que Bogotá puede, entonces no tiene impacto. No, sí tendría impacto porque nos costaría plata, nos costaría intereses. Eso, traer esa plata antes de lo que estaba previsto para Bogotá, tendría un costo y seguramente afectaría otros proyectos de la ciudad. Pero nosotros creemos que se justifica asumir ese costo en caso de esa situación, porque el costo de tener esa obra quieta por cuenta de eso sería muchísimo mayor para la ciudad, entonces no se justificaría. Entonces, repito, que no aporte la nación los recursos o que los aplace y que Bogotá los pueda asumir no significa que no haya un costo. Si eso llega a suceder, habría un costo grande, pero creemos que es menor ese costo que el costo de una obra quieta mientras que hay recursos. Eso en términos generales, para que Leonidas un poco les complemente todos los temas. Estaciones. ¿Qué otra cosa? Las Pero estaciones. antes de ese momento, a ver, yo les iba a mencionar algo de los costos también de la financiación. Bueno, un tema importante es que está en curso ya el proceso para que el segundo tramo de financiación de la línea 1, es decir, los créditos que tenemos que asumir para financiar la construcción de esa obra, necesitamos que esas operaciones de crédito estén programadas, digámoslo así, habilitadas por la nación este año. Ese segundo tramo es de 1.480 millones de dólares. Y necesitamos que eso esté
digamos, programado por la nación ya. No significa que es plata que nos vaya a dar la nación, sino que son créditos que con el visto bueno y en cierta forma la garantía soberana de la nación se pueden asumir, pero es Bogotá la que los va a asumir con base en las vigencias propias y las vigencias futuras de la nación. Podemos traer esa plata hoy para poder invertirlo. Entonces eso está en curso y esperamos que eso también la nación lo cumpla, porque es muy importante para nosotros cumplirlo. Eso es extensión a calle 100, ¿sí? No, eso es para, cuando digo tramo 2 de financiación, no de la obra. No es para la financiación de la obra que tenemos. De la calle 100, ese es un proyecto que nosotros incluimos en mi plan de gobierno que le presenté a la ciudadanía en la campaña. Incluimos la prolongación hasta la 100. También quedó incluido en el plan de desarrollo, buscando fórmulas de financiación, y ahí ya hay una APP de iniciativa privada presentada como un estudio de prefactibilidad por parte del mismo consorcio que está construyendo la línea 1. Eso lo está analizando la empresa Metro. Digamos, para los no abogados como yo, básicamente lo que se surte ahí es que una vez se revisa que eso cumpla un poco los criterios que debe cumplir, si los cumple, se abriría un proceso donde puedan participar otros, no solamente ellos, para que se escoja la mejor oferta eventualmente. Es decir, no es como que ya presentó los del consorcio línea 1 la propuesta, y si la propuesta es buena ya ellos lo harán. No necesariamente. Se abrirá la puerta para que otros puedan presentar propuestas y luego se escoja la mejor propuesta eventualmente. Pero sería muy importante avanzar en eso, porque eso conectaría la línea 1 del metro con la calle 100, con la troncal de la 68, cosa que no ocurrió, digamos, en el proyecto inicial, y nos permite pues avanzar en un sistema realmente integrado, digámoslo así, de movilidad en Bogotá. Ayuda muchísimo el avance en esa obra, y esperamos lograr que en este gobierno esté adjudicado eso, y cuando nos vayamos haya, ojalá, inclusive iniciado la construcción de ese tramo hasta la calle 100. Y yo le voy a pedir a Leonidas, para no hablar yo todo el alcalde, rollo. disculpe, ¿puede hacer énfasis un poquitico? Si no cumple el gobierno nacional, dice, traemos estos recursos, ¿de dónde y a qué costo? A ver, Porras, si la nación aplaza sin que haya un acuerdo con Bogotá, o recorta los recursos que le corresponden por la vigencia 2025 para el metro, que son cerca de 770.000 millones de pesos, eso tendría un costo grande para la ciudad. La ciudad puede traer la plata con créditos que asuma la ciudad directamente, pero eso tiene un costo, porque eso implica traer unos recursos sin garantía soberana, con unas tasas más altas, para financiar ese hueco que dejaría la nación. Entonces, primero, no nos quedaríamos en Bogotá cruzados de brazos, iríamos a instancias judiciales para exigir el cumplimiento de ese contrato, porque es un contrato y un cumplimiento que hay que exigir, digamos. Es que cuando un país y su Estado se compromete a financiar un proyecto estratégico a más de 30 años, no puede supeditarlo a que le aprueben una reforma tributaria un año sí o no. Tiene que entender, cuando hace la programación de su presupuesto, que eso es un sí o sí, no es si tengo plata, no. Entonces, eso, digamos, iríamos a instancias judiciales para exigirlo. Pero mientras tanto, para que el proyecto no se pare ni un solo día, ni se vea afectado en su ejecución, Bogotá tendría que asumir créditos directamente, puede ser con banca comercial, lo cual implica una tasa de interés más alta y un costo para la ciudad. Estamos evaluando cuánto podría ser, depende de cuánto sea aplazado, pero tendría un costo, un sacrificio en otros proyectos, obviamente, porque, digamos, el presupuesto no es ilimitado, pero creemos, repito, que vale la pena asumir ese costo si eso llegase a suceder, para que la obra no se pare. Pero habría que ser muy claros en que se está haciendo a un costo por cuenta de que la nación está cumpliendo un contrato y un compromiso a largo plazo. Entonces, eso es un poco como, en términos generales, lo que yo quería que Leonidas pues complemente, porque hay mucha más otra información de estaciones, de cómo va a funcionar el metro. Ese es un tren automático, un tren eléctrico que no tiene conductores, no va a tener conductores. Me está llamando el general Cristancho, entonces le pido a Leonidas que asuma. Claro. No, pues lo que ha explicado el alcalde es supremamente completo. ¿Qué nos faltaría? Mirar un poco las características de lo que vamos a ver ahora en la línea férrea a prueba. Esta línea de 905 metros de largo la utilizaremos en septiembre para adecuar y poner a punto los trenes. Cada tren tiene 6 vagones.
2 vagones que son punta y 4 vagones motores que van a ser los que van a movilizar el tren. Un tren podrá llevar 1.800 personas, cada vagón podrá transportar 300 personas. La velocidad que desarrolla entre estación, que es muy importante, por eso la distancia entre estaciones, o sea, la distancia entre estaciones tiene mucho que ver con el tiempo de viaje. Si las estaciones son muy próximas y más, el tiempo de viaje es menor. Estas estaciones están a 1.200 metros, un recorrido de distancia a pie de 600 metros para llegar, que está dentro de las normas internacionales y permite desarrollar con estos trenes automáticos velocidades de 80 kilómetros por hora entre estación, una velocidad promedio entre la estación 1 y la estación 16 del orden de 42 a 48 kilómetros por hora, 27 minutos de transporte. Estamos sobre la avenida Guayacanes y ustedes ya pueden empezar a mirar el viaducto que pasa la avenida Guayacanes. La primera dovela del vano que se construyó sobre la Guayacanes se colocó el 23 de diciembre en horas de la madrugada, a la 1 de la mañana. Y entonces hacia la derecha de ustedes vamos a ver el viaducto y las obras de la estación primera, y hacia la izquierda seguiremos continuando el viaducto, una viga lanzadora que va avanzando a encontrarse con la avenida Ciudad de Cali. Hablemos del hueco de 1 metro. ¿Qué se va a hacer con ese hueco de 1 metro? ¿Cuál? La dovela diafragma. Es un detalle muy chiquito. Ya aquí vamos adelante, ya a 100 metros está el viaducto. Este fue el tramo que en diciembre, la última semana de diciembre y la primera de enero, se avanzó del viaducto. Usted recuerda que nos tocó cerrar la Guayacanes en esos días por la noche, y ahí fue cuando se armó esta parte que está aquí. Pasamos, pero para que se hagan una idea, el viaducto iba hasta antes de la Guayacanes, o sea, de costado derecho, hasta ahí llegaba el viaducto en diciembre 23, más o menos, y de diciembre 23 a hoy, o sea, en 2 meses, se ha avanzado de aquí hacia lo que ustedes ven a la izquierda. Todo eso de viaducto se avanzó desde el 23 de diciembre a la fecha. Se ha avanzado a viaducto, para que se hagan una idea del ritmo que trae el proyecto más o menos en este momento, que es importante. Al fondo, la estación. Al fondo estamos viendo la estación 2, que queda al frente del Portal Américas, en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. Bueno, ya yo creo que en el recorrido pasaremos mucho más al detalle. Aquí vamos a dar una vuelta. Ahí vemos unos PHC que van transportando esa tractomula. No sé si alcanzaron a ver el detalle. Esos pilotes creo que van para la estación 16 en la calle 72 con Caracas. ¿Algo más atrás? ¿O adelante? Entonces, ¿qué más? Bueno, vamos a dar la vuelta, vamos a entrar por la calle 49 Sur y vamos a llegar a la talanquera de acceso a las obras del patio tallar y el ramal técnico. El ramal técnico es el tramo del orden de unos 2.1 kilómetros que hay entre la estación 1 y el patio taller. Es un recorrido que harán los trenes vacíos, porque el último pasajero tendrá que bajarse en la estación 1 en el Parque Gibraltar, y cuando sale del patio taller, los trenes llegarán a la estación 1 y recogerán los primeros pasajeros de la ruta. Todos los trenes irán al patio taller. Tenemos zonas de talleres de mecánica pesada, mecánica y mantenimiento rutinario, electrónica, eléctrica, un edificio de administración. Está el CCO de respaldo, el centro de control de operación de respaldo. El centro de control de operación principal está en la estación de la 26 con Caracas, pero hay un centro de respaldo.
Mire, aquí van saliendo más pilotes PHC. La cama baja o la tractomula tiene una extensión para hacerla un poco más larga. Estos son de 15 metros de largo. Son concreto, no son acero. La gente cuando los ve piensa que es un tubo de acero, es un tubo de concreto. Y vamos a tener la oportunidad ahora en el patio taller de mirar el proceso constructivo de estos pilotes. Esto es una tecnología que no se había aplicado en Colombia. Todas las cimentaciones en Bogotá las hacemos mediante pilotes preexcavados, pero esto requiere de una fábrica que haga los prefabricados y otra que los instale, que son las piloteadoras que llegaron por Buenaventura hace más de 2 años y medio, y yo estuve allá ahí recibiéndolas porque era muy importante. Eso nos da un rendimiento extraordinario. Una piloteadora es capaz de colocar 3-4 pilotes al día de estos, mientras que una piloteadora de preexcavados requiere 3 o 4 días para colocar un pilote. Entonces la situación es inversa. Sin embargo, tenemos que hacer algunos pilotes preexcavados por las características del suelo, por limitaciones de espacio en la zona, pero estamos de los 7.000 pilotes del orden de 1.500, 1.800 pilotes preexcavados y los otros PHC. Llevamos 5.600 pilotes instalados. Esa parte va caminando bastante bien y lógicamente tiene que terminar antes que todo lo demás. Si no tengo puestos los pilotes no puedo hacer el dado. Si no hacemos el dado no podemos hacer la columna. Si no hacemos la columna no podemos hacer capitel. Y si no tenemos capiteles no puede pasar la viga lanzadora colocando las dovelas y haciendo el viaducto. ¿Cuántos rieles faltan porque lleguen al patio? No sé, yo creo que como el 15%, el 20%. O sea, desde Cartagena al patio. Ese 85 ya llegó, 85%. Muy bien. ¿Preguntas? Estaciones, gerente. Un tema que me interesó bastante dentro de toda la obra y ha sido el tema del descubrimiento de piezas arqueológicas. ¿Cómo ha sido ese manejo hasta el momento de la construcción del metro? Hasta el momento el único hallazgo arqueológico que hemos tenido se dio en la calle 72. Eran unas traviesas o durmientes de madera de un tranvía que hubo en la primera mitad del siglo pasado. Unos pedazos de rieles y un piso, unas baldosas muy bonitas que fueron recuperadas y fueron entregados todos al Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura. De resto, realmente no es una obra que haya hecho un movimiento de tierra muy importante, ni siquiera en el patio taller. En el patio taller, ahorita que lo van a ver, hicimos un descapote y sobre el suelo natural, después del descapote, colocamos más de 52.000 pilotes de 30 centímetros de diámetro o 20 metros de profundidad para hacer una estabilización del suelo natural. Eso fue una madre vieja del río Bogotá seguramente, un suelo muy blando, compresible, y había que hacer esa mejora muy importante, sobre el cual se colocó un terraplén de 4 metros con 30 de altura por encima del jarillón del río Bogotá para tener un factor de seguridad sobre inundaciones mucho mayor. No hemos tenido más hallazgos arqueológicos, no tenemos necesidad de hacer mucho movimiento de tierra. Los pilotes se hincan en el suelo, los PHC de manera directa, y en el caso de los pilotes preexcavados, que hay un tornillo sin fin que saca el material, pues la verdad que después de 2 metros, 3 metros de profundidad ya no habrá seguramente ningún elemento de arqueología que se pueda detectar. Vamos bien en eso, pero lógicamente siempre hay un control y hay un protocolo para evaluar. Estamos iniciando las estaciones. Es factible que en las estaciones pudiéramos tener algún hallazgo arqueológico, pero hasta el momento de las 16 estaciones tenemos 11 estaciones ya en construcción, tanto
en la nave central como los edificios laterales y no hemos tenido problemas de arqueología. Yo voy a hacer unos temas polémicos aquí, y es para que ustedes se hagan una idea, porque hay una discusión, por ejemplo, sobre el tema del metro Caracas subterráneo, que dicen, ¿no? Hágalo subterráneo por la Caracas. Más allá de la discusión de las implicaciones que eso tiene, digamos, del cambio, hoy no existen estudios de metro subterráneo en la Caracas. No existen, no hay. Entonces, irnos por ese lado, que no va a ocurrir, implicaría parar una obra, incumplir un contrato, abrir la puerta a riesgos de demandas gravísimos, esperar a que se hagan estudios de factibilidad y diseños completos, y ahí sí arrancarla. Entonces pararla seguramente durante 5 o 6 años la obra. Entonces es importante que la opinión pública sepa las implicaciones que tendría ese cambio hoy día, porque con todo respeto, el cuento de que no podemos cambiarlo y no se afecta nada a la obra, no es cierto. Un cambio de esos tendría implicaciones jurídicas, financieras, y obviamente en términos de tiempos para la ciudad y de costos para la ciudad, no solamente porque cuesta más. Yo estuve en el metro de Panamá hace 3 semanas más o menos, conociendo la tercera línea del metro de Panamá que se está construyendo. Es una línea de 24 kilómetros más o menos parecida a esta. Tiene un tramo de 4.6 kilómetros subterráneo por debajo del canal. Ellos allá, la primera y la segunda línea, tienen tramos subterráneos y elevados. Ellas tienen bastante experiencia ya en eso. Y allá me dijeron, para nosotros, eso depende de los suelos, depende de muchas cosas, pero para nosotros en Panamá, el subterráneo vale el doble que el elevado. Eso es lo que nos ha costado a nosotros en Panamá. Entonces, eso tendría unos costos aquí superiores obviamente al elevado, pero además de dejar a la ciudad esperando varios años para eso. Entonces, eso hay que ponerlo en contexto, digamos, por aquellos que dicen que todavía se debería poder plantear una modificación, que sería un error garrafal hacer eso, y que obviamente en esta administración no va a ocurrir. Entonces, yo sé que eso es un poco polémico, pero es la verdad, no hay estudios del metro subterráneo por la Caracas, eso no existe. Hubo un estudio que es del metro subterráneo por la 13 y la 11, ese es otro proyecto, digamos, el proyecto que venía antes, que se cambió, pero por la Caracas no existe estudio de metro subterráneo, que habría que hacerlo, y eso toma, como ya sabemos, varios años. Por ejemplo, nosotros ya hicimos el acuerdo con Gobernación y con la Alcaldía de Soacha y Región Metropolitana para lo que serán los estudios de factibilidad de la tercera línea del metro, que esperamos nosotros dejar terminados y avanzado con el gobierno nacional, pues en su momento será otro gobierno, lo necesario para abrir una licitación. Tal vez no alcancemos nosotros ya, pero sí el siguiente gobierno. Pero es una demostración de los tiempos, ¿no? O sea, ese proceso ya arrancó. De aquí a que tengamos los estudios de factibilidad, van a pasar más de 18 meses seguramente. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno dicen, pasemos a un proyecto que no tiene ni siquiera estudios de factibilidad. ¿Qué implicaciones tiene para la ciudad? La llegada de María Fernanda, justamente, y la orden que recibió el presidente de asistir a todas las reuniones ahora de metro, dice, hay que estar muy atento, y sigue insistiendo el presidente. Pues mire, para nosotros es positivo que el gobierno asista. Es más, yo le digo una cosa, hasta la semana pasada o antepasada, Leonidas me corrige, los miembros del gobierno nacional de la Junta Directiva del Metro no habían venido a visitar la obra. Vinieron por primera vez la semana pasada, del sábado 18 días. Es una buena noticia, porque pues uno sí espera que los miembros de la Junta Directiva que representan al gobierno conozcan la obra, sepan qué se está haciendo, la entiendan, y de esa forma puedan eventualmente, pues si tienen dudas, inquietudes, etcétera, las puedan plantear. Yo le insistí al presidente, ya le insistí el tema de que venga a verla, que venga a conocerla, no, porque pues habla mucho de la primera línea del metro, pero no la conoce, y sería bueno hablar con conocimiento de la obra. Pero digamos, a mí me parece sano que el gobierno nacional esté ahí presente y que plantee todas las preguntas y las inquietudes. Es que esto es un proyecto que no es solamente de Bogotá, es del país, y tenemos que lograr entre todos sacarlo adelante. Ya, por ejemplo, el hecho de que una exalcaldesa de Bogotá como Clara López, el expresidente Samper fue el que tuvo la discusión con Peñalosa para el metro en el año 98. Entonces no es cualquier expresidente en términos de metro para Bogotá.
y estaba en contra de este proyecto y ahora lo vio y dice, ya se fue así y hay que apoyarlo y sacarlo adelante. Clara López lo mismo, dijo, tengo un poco de nostalgia por el proyecto subterráneo, pero esto hay que conocerlo, hay que verlo y hay que defenderlo porque va muy bien el proyecto. Eso es ya, no solamente es una exalcaldesa de Bogotá que tuvo participación en el otro proyecto metro subterráneo, porque ese gobierno de Samuel Moreno que ella terminó fue el gobierno que hizo los estudios de CENER, por ejemplo, para la línea 1 del metro, los estudios originales, se llamaba como el estudio conceptual del metro, y ella ahora es senadora del Pacto Histórico, ¿no? Entonces es bien relevante y yo creo que es muy importante, es un reflejo de cómo este proyecto se está convirtiendo en un proyecto pues de todos, pero no le veo problema y todo lo contrario, para mí es muy bueno que la nación esté, que participe, que tengan todas las preguntas, las inquietudes y que técnicamente tengan la respuesta obviamente que corresponde por parte de la empresa Metro, del consorcio, de la interventoría, de la PMO, de todos. Y lo otro que le decía al alcalde cuando salió esta mañana era que ojalá los demás alcaldes y gobernadores supieran cómo está avanzando, porque a fin de cuentas Bogotá es la capital. Usted me dijo que invitó ya alcaldes de ciudades capitales también. Vamos a traerlos pronto vamos a traerlos a los alcaldes de las ciudades capitales que quieren, me han pedido varios que quieren conocer el proyecto y es importante que lo conozcan. Y vamos a trabajar para que este mecanismo, esto es un poco complejo, ustedes saben la entrada aquí, el tema de las botas, el casco, el listado de personas, la seguridad, eso es complejo. Ahorita les van a dar unas instrucciones de seguridad a todos, pero yo lo que le he dado como instrucción al equipo es que trabajemos para que todo aquel que quiera venir a conocer la obra pueda venir a hacerlo, o sea, todo aquel pueda venir a hacerlo. Alcalde, Espérame un segundito que él había levantado la mano antes. Alcalde, sabemos que ya Clara López visitó la ciudad del metro, pero ¿cómo ha sido ese proceso de invitación también para los exalcaldes de Bogotá? Bueno, no, nos falta hacerlo, la verdad, nos falta hacerlo. Yo he tenido contacto con el alcalde Lucho, un poco menos, pero también con el alcalde Peñalosa, y pues también tiene buena... Esa pregunta surge, vamos a hacer una apuesta a ver si se vienen a conocer el proyecto de algunos de los exalcaldes, y todos. El proyecto, bueno, una cosa importante que el proyecto... Digamos, ustedes saben que ha podido superar varios escollos complejos judiciales. Ya hubo una decisión reciente, no me acuerdo cuál fue la instancia, pero hubo un intento de pararlo por parte de algunos críticos del proyecto. Entre ellos recuerdo, ahorita busco la esta, era una acción presentada por el congresista David Racero, fue negada por la... No recuerdo quién, ya reviso quién fue, tal vez fue el tribunal. Hay otra acción de nulidad que está todavía en curso, creo que en el Consejo de Estado, para todo el proyecto. Nosotros estamos defendiendo ahí el proyecto y nos tocará defenderlo todos los días. Esto se defiende jurídicamente, políticamente, vigilándolo, garantizando que los problemas se resuelven. Pero digamos, ahorita pues hablaremos en detalle cuando vayan recorriendo la obra, pero es importante que todos seamos conscientes de las dimensiones de este proyecto. Es un proyecto que nunca antes había visto Bogotá, nunca antes, tal vez Colombia, no había conocido un proyecto de esta envergadura. Y es importante porque, como les digo, hay problemas que surgen y es normal y hay que resolverlos y es importante visibilizarlos y están encima, pero también hay que ponerlos en contexto. Es decir, cuando hay un problema, lo que hay es que resolverlo, no pensar que el problema ya puso en entredicho la obra y entonces hay que repensar la obra, no. Les cito un ejemplo. Hace, no sé, 8 meses me llamó un día Leonidas y me contó que un capitel de esos, la parte de arriba de la columna, digamos, tenía, después de terminado, tuvo, digamos así, como un movimiento de 12 centímetros. Entonces que se ha revisado con interventoría, con la empresa Metro, con todos, porque eso todo se le hace un seguimiento al milímetro. Y se determinó que había que demoler el capitel, la parte de arriba, descabezarlo y volverlo a hacer. Eso, pues está bien que se visibilice, que se diga y que se muestre. Es prueba de que el proyecto se está haciendo bien, de que se revisa todo y si hay que rehacer algo, se rehace. No se deja mal hecho, por ningún motivo. Pero también visibilizar eso, pues no debe llevar a la opinión pública a decir, se movió un capitel 12 centímetros, entonces ya el proyecto Metro falló, no se puede hacer o es un desastre. No, hay que ponerlo en contexto en las dimensiones que tiene
este proyecto que es realmente de una envergadura nunca antes visto en nuestro país. Entonces, pues parte de lo que de pronto sale de esta reunión de ustedes acá y de la visita es que se den cuenta de las dimensiones de esto, porque uno se da cuenta de eso. Ahorita cuando vean la fábrica, espero que esté operando como usualmente está operando. Es impresionante esa fábrica de pilotes operando. Es un proceso realmente impactante, la velocidad con la que va eso y la capacidad que se está generando acá. Que esto también es importante, es que estamos generando una capacidad local. Muchos de los que están construyendo el metro, no solamente los trabajadores, también hay empresas subcontratistas del consorcio Metro Línea 1 que son colombianos, y eso genera también una capacidad en términos de ingeniería en Colombia muy importante, porque pues Bogotá no debe parar en esta línea de metro, y ojalá este año no haya ningún otro problema adjudicar la segunda, y ojalá dejemos lista la tercera, y ojalá esta ciudad tenga un sistema metro de varias líneas. Pero eso requiere armar capacidades, digamos, o formar capacidades en términos de ingeniería, y lo que se está haciendo con esta línea contribuye de manera muy significativa a eso. También se está trabajando un tema que no sé si Leonidas mencionó, de formar a personas que se han ido a China a formarse en el tema del manejo de los trenes, el tema de mantenimiento, ingenieros que sepan de eso, y bueno, diferentes profesiones, porque ahí tenemos que generar capacidades también a futuro de largo plazo para Bogotá. Diferentes líneas, pues Medellín ya tiene, seguramente tendrá más, y otras ciudades ya se está hablando del metro o de la línea del, no sé si es un metro o un tranvía, en un tren regional en el Valle del Cauca, en Cali, y en otras ciudades también. Entonces Colombia tiene que seguir avanzando en eso, y Bogotá se puede convertir también en una ciudad que preste servicios a otras ciudades de apoyo, tanto en la definición de sus proyectos, como en la construcción, como luego en la operación. Ustedes saben que por ejemplo el metro de Medellín nos ayuda a nosotros en términos de los cables, nos ayudó en el términos de los cables, en los procesos para los cables, en los estudios. Pues Bogotá puede volverse también una ciudad que pueda ofrecer esos servicios a otras ciudades del país, y lo que se está haciendo con la línea 1 del metro de Bogotá está contribuyendo para poder armar esas capacidades aquí en esta ciudad. Aquí estamos, ese que está al lado debe ser el canal Cundinamarca. Allá estaban viendo ustedes los pilotes, esos PHC que se ven ahí. Esta es la primera parte del ramal técnico. La grúa de 600 toneladas. Pronto vamos a instalar a empezar a instalar el puente, digamos, que va a conectar el viaducto aquí con el puente metálico. ¿Eso cuándo será, Leonidas, por ahí? En 2 meses más o menos estará el puente metálico. Esas vigas metálicas ya conectarán el viaducto, esa primer capitel que se ve ahí bajito, porque ahí es donde va bajando el metro, para que llegue aquí al otro lado del canal Cundinamarca. El patio taller queda aquí a este lado del canal Cundinamarca que estamos viendo acá. Y esa primera parte es tal vez la más larga que tenemos en este momento en el viaducto. No recuerdo cuánto está ahorita, usted sabe de pronto. Pasa ya de 1 kilómetro, sí. Sí, esa primera parte puede estar ya por encima del kilómetro, es la primera parte más larga del viaducto. Ahorita tendremos la oportunidad, espero, Leonidas, de subir al viaducto, ¿cierto? Listo, para que puedan subir al viaducto y conocer el viaducto desde arriba, y van a ver un poco la altura. Ese viaducto también tiene una... bueno, listo. Finalmente, un tema importante. El tren, primero, es un tren moderno, de los más modernos del mundo, significativamente silencioso, hay que decirlo. No es de esos trenes que uno tiene en la mente de la ciudad de Nueva York, que van generando ruido brutal y que suenan los trenes cuando va pasando de un riel al otro brutalmente. No es así. Además, la forma de la viga en U está hecha, pensada también en que absorba el ruido, pero reduzca que eso salga de ahí. O sea, no lo elimina, pero sí lo reduce de manera significativa. Entonces no va a ser un tren ruidoso, no debe ser un tren ruidoso, y eso es importante que lo tengan en cuenta también. Vamos a avanzar entonces en la charla técnica. Alcalde, ¿esta construcción es antisísmica? Pues claro, soporta. Sismo resistente. Sismo resistente, exactamente, sí. Sí lo es, claro que sí, claro que sí. Para eso es todo eso que le explicamos de los pilotes y todo ese sistema. Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, sí, ahora se escucha. Señor alcalde, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente al proyecto Metro Línea 1, en la primera línea del Metro de Bogotá. El día de hoy básicamente queremos darles unas pequeñas recomendaciones. Mi nombre es Michelle Mora, ingeniera ambiental y del Departamento de Seguridad Industrial.
Lo ideal es que ustedes pues siempre hagan uso de sus elementos de protección personal como primera medida. Ahorita pues nuestros ingenieros les brindarán sus botas, sus cascos, deben contar también con un chaleco, algún elemento reflectivo que permita la identificación segura pues en las zonas por las que van a circular. Adicionalmente contamos con zonas de paso exclusivo peatonal. Recordemos que en este tipo de obras contamos con actividades de alto riesgo como lo son izaje de cargas, circulación de maquinaria pesada, demasiadas actividades por doquier. Entonces lo ideal es que circulemos solo por las zonas de paso peatonal o por donde nos diga la persona que nos estará guiando en el recorrido. Adicionalmente, si ustedes evidencian alguna situación de inseguridad o algo en lo que podamos mejorar en el proyecto, estamos atentos a sus recomendaciones y sugerencias. Nuevamente bienvenidos, esperamos este sea un recorrido placentero para ustedes. Gracias. Alcalde, Adicionalmente sí, cualquier cosa, no tenemos ningún simulacro de emergencia programado, es decir, si ustedes escuchan alguna señal de alarma es porque es una emergencia real. No hay simulacros. O sea, no hay simulacros programados. Ahorita ahí pasamos, ahorita vamos a pasar, pero vieron del lado derecho de ustedes las vigas en U, las dovelas, digamos, que se están haciendo, ahí están. Y aquí es donde se hacen las que van en las estaciones. Cuando ya estamos en estación, no es en esas dovelas que va soportado el tren, sino va aquí en estas vigas que se hacen, que son box alargadas. Box beam, vigas Box cajón. beam, exacto, vigas cajón. Entonces eso lo vamos a ver también ahorita más adelante. Ahorita estamos yendo hacia, creo que primero vamos a ir a la vía férrea, donde se está instalando la primera parte de la vía férrea de pruebas a que les mencioné de 905 metros de longitud, que ya va por encima de 100 metros, que son donde se empezaron a instalar los primeros rieles y las famosas traviesas que llegaron de China, o durmientes como les dicen, ¿no? Que el metro va a estar digamos, los rieles van a estar en esos durmientes o en esas traviesas aquí en el patio taller, pero ya en el viaducto no. En el viaducto es distinto, los rieles van sobre una losa de concreto, es distinto. Listo. Vemos mucho trabajo en esta área, aunque tenemos allá en ese edificio negro, es una de las subestaciones de tracción que tenemos, que ya está casi totalmente terminada. Les comento que la llegada del primer tren en septiembre implica tener una cantidad de actividades y de obras también terminadas. El tren debe llegar y debe también estar paralelamente en servicio su estación del Porvenir, que es donde Enel nos va a entregar la energía, y la subestación receptora y las subestaciones de tracción que están aquí en el patio para poder energizar. Y si ustedes miran unas líneas, cuando llegan la línea férrea del viaducto, se divide en unas de líneas férreas que hacen que los trenes puedan llegar o a Las Cocheras, que es el edificio que vamos a ver próximamente, creo, de acuerdo a ese edificio que está del lado de allá donde estamos fabricando los pilotes, es el edificio de Las Cocheras, y ahí vamos a tener que llegan 10 líneas férreas para que en cada línea pueda dormir 3 trenes y darle capacidad de cocheras a los 30 trenes. Toda esa parte que está cubierta con un geotextil verde son filtros que van a ser los bordes de esas líneas férreas. Estamos en este momento pasando por la fábrica de pilotes. Las cocheras comienzan de la fábrica de pilotes para allá. La fábrica de pilotes se instaló en una zona que se va a utilizar posteriormente en el patio taller como ampliación de las cocheras. Eso será por allá hacia el año 2045. No es una actividad que esté contratada con este concesionario, y será los 30 trenes se tienen calculados que son capaces de absorber la demanda durante los 20 años de operación que está a cargo del concesionario. Entonces, esta es la fábrica de pilotes. Aquí tenemos prácticamente la zona
de depósito de la fábrica, y de aquí sale a los otros sitios, a los lugares que lo tenemos distribuido. Ahorita vendremos a la fábrica. Nuestro primer punto de parada es la línea de prueba, la línea férrea de prueba de 905 metros de longitud que estamos empezando, y vamos seguramente a poder ver algo de la subestación receptora, no, la subestación del Porvenir, que es el de Enel, está cerrada. Están trabajando ya en esas actividades. Vamos a ver el transformador que ya está instalado. Vamos a ver el sistema de control de corte total de corriente en el caso de que haya alguna emergencia, que también ya está instalado, y la primera subestación de tracción que está ahí al lado de la receptora, que también ya prácticamente está terminada. O sea, aquí en este momento, la semana pasada llegamos a tener 2100 trabajadores solamente en el patio de taller en las diferentes actividades, de los 10.200 trabajadores que tenemos en Colombia. Ahora, un dato interesante: estábamos mirando cuántos países están involucrados en el proyecto. Fuera de Colombia y de China, tenemos que los sistemas de comunicaciones son Bombardier y Alstom, que son Canadá e Inglaterra. Tenemos Chile, que nos asesora en la PMO. Tenemos Francia, que forma parte de la PMO. Tenemos Italia, a través de una de las 4 firmas que son o que tienen la capacidad en Europa de emitir el concepto de operación RAMS de los trenes. Es Ital Certifer, que es una empresa del Metro de Milán. Bueno, yo creo que ahí están todos. Son como 9 países diferentes los que participan y están involucrados en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, de la línea 1 del Metro de Bogotá. ¿Cuándo esperamos que los 905 metros finalicen obra? Esa línea de prueba, además de ser una línea de prueba permanente para los trenes, también ha estado en procesos de prueba de lo que va a ser el resto de la colocación del balasto, de las características de la subrasante y de una serie de pruebas técnicas en el proceso constructivo. Deberá estar lista hacia el mes de agosto, principios de septiembre, porque estamos haciendo pruebas de cómo colocar los rieles, cómo van los sistemas de anclaje de los rieles, y luego vendrá toda la parte del tercer riel, que es algo que no hemos hablado. La energía se distribuye a través de un tercer riel. En la pista de prueba, el tercer riel va ubicado en la parte derecha del durmiente. No pasará igual en la parte del viaducto. El tercer riel es un riel inverso, es decir, el metro tiene una zapata que la saca y la pega por debajo del tercer riel, y el tercer riel por encima tiene una carcasa de protección para que nadie vaya a tener un accidente. Lógicamente nadie podrá caminar alrededor del tercer riel porque es el sistema de alimentación de la red eléctrica de los trenes. Entonces todo esto se está haciendo una programación más para volverlo luego un proceso industrial de colocación y tener ese proceso de aprendizaje, de enseñanza a los mismos obreros. Hay personal chino y hay personal colombiano que está aprendiendo, pero tenemos que instalar aquí en el patio taller 24 kilómetros de líneas férreas para poder ingresar a los diferentes talleres y cocheras y todo el sistema de movilidad dentro del patio taller. Entonces la fecha será cercana al mes de septiembre, por eso hemos empezado desde el mes de enero a colocar estos rieles. Por favor, las normas de seguridad son lo más importante. Mantengámonos en grupo, mantengan el casco. El objetivo es conocer y no tener ningún accidente. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.